Bueno chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a ver la última parte de lo que es traumatismo de las extremidades, viendo lo que van a ser las lesiones que van a comprometer como tal la integridad de la extremidad y también generalidades de lo que son las técnicas de inmovilización para extremidades. Bueno, vamos a comenzar viendo la famosísima fractura expuesta. Una fractura expuesta se va a definir como una comunicación directa de un hueso con el medio ambiente. Para que esta comunicación pueda llegar a ocurrir, como en este caso vemos lo que es la porción distal de un hueso cubital, debe de haber una lesión, una perforación más bien, entre la piel y también toda la capa de músculo, porque acuérdense que los huesos están envueltos por los músculos. Por lo tanto, para que un hueso pueda asomarse por fuera de la piel, quiere decir que hubo daño muscular. Ahora, las fracturas expuestas tienen muchísimo mayor riesgo que en las fracturas normales, y no únicamente porque se ven más dramáticas. Digo, ¿quién no se va a sorprender de ver un paciente llegar con un hueso salido? Y hay muchas peores, ¿sabes? Solo que pues acá les puse una un poquito más tranquila por si estaban comiendo, echándose un taquito. Ahora, ¿por qué son más riesgosos? Bueno, primero, de entrada, infección. El hueso se supone que debe de ser estéril, así como prácticamente la integridad de nuestro organismo. En el momento en el que el hueso está teniendo contacto con el exterior, acá por ejemplo pueden ver lo que es la médula ósea amarilla. Acá está altamente irrigado y el hueso no tiene tantas defensas como por ejemplo tiene la piel para combatir agentes infecciosos. Imagínense que a lo mejor este paciente se fracturó así porque metió la mano para no caerse y donde metió la mano había lodo. Entró lodo a todo el hueso, por lo tanto muy posiblemente se va a infectar. Ahora, siguiente, consolidación. Dado que un hueso sufrió una lesión y estuvo expuesto a agentes infecciosos, es más difícil que este hueso pueda enderezarse y corregirse como es debido. Acuérdense que consolidación al fin y al cabo viene a ser cuando la fractura se soluciona y finalmente un hueso ya se regenera y ya queda todo enderezado y normal. Sin embargo, estos pacientes pueden tener mayor riesgo que la consolidación sea más defectuosa o más tardada. Siguiente, funcionamiento. ¿A qué se refiere con funcionamiento? Puede ser que después de esta situación nuestro paciente, precisamente por la intensidad que tuvo, porque el mismo hueso pudo haber lesionado nervios, puede que nuestro paciente ya no tenga la misma movilidad, por ejemplo, en esta mano. A lo mejor ya no va a poder cerrar bien el puño, o no va a poder abrir bien la mano, ¿sale? Entonces estas son situaciones que vamos a tener en consideración y en por qué una fractura expuesta pone en riesgo a la extremidad. Ahora bien, ¿de qué manera vamos a evaluar las fracturas expuestas? Bueno, primero que nada, vamos a tener que valorar el daño muscular y neurológico. Es decir, así como ya vimos en los videos anteriores, nosotros tenemos que verificar que no haya alteraciones en la circulación, que el paciente pueda mover, por ejemplo, imaginemos si la fractura fue en su antebrazo, que nuestro paciente pueda mover sus dedos, que nuestro paciente no tenga ninguna alteración en la sensibilidad, ¿sale? Porque como yo les digo, el mismo hueso roto es muy filoso. Es igual de filoso que un cuchillo, un hueso roto. Entonces puede llegar a lesionar nervios. Y eso puede empeorar obviamente el pronóstico del paciente. Siguiente punto de evaluar, la contaminación. Las fracturas expuestas, precisamente por su propia naturaleza, pueden llegar a infectarse de una manera muy fea, ¿sale? Por lo tanto, es importante que identifiquemos de la manera más rápida posible que se trata de una herida contaminada y lo más rápido posible atenderlo en quirófano para que se le haga un lavado para reducir lo más posible el tiempo de exposición a agentes patógenos. Siguiente, o fracturas asociadas, es decir, la propia fractura en sí, qué tan aparatosa es. No es lo mismo, por ejemplo, esta fractura que fue en el trazo medial que esta fractura que fue en el sitio de la articulación. Esta es más complicada, porque esta va a ocupar, bueno, las dos pues expuestas van a ocupar cirugía, pero esta
con mayor seguridad puede requerir incluso colocación de material de osteosíntesis como clavos, por ejemplo, para que pueda quedar bien, ¿sale? Y ese es otro factor que juega en contra de la función. Ahora, hay una regla de oro en las fracturas expuestas. Si una fractura y una herida abierta existen en el mismo segmento de la extremidad, la fractura se considera expuesta hasta que se demuestre lo contrario. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en esta foto, ustedes se dan cuenta, acá hay una herida, pero no se ve como tal el hueso que se está asomando. Pero como la herida se encuentra también en el antebrazo y el antebrazo también está roto, nosotros lo vamos a tratar como que es una fractura expuesta hasta que se tomen las radiografías correspondientes y tenga su valoración por el servicio de trauma y ella determine si siempre sí o siempre no, ¿sale? Pero mientras ustedes no tengan esa valoración, ustedes lo van a manejar como que si siempre sí es una expuesta, ¿sale? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Acuérdense que en las fracturas expuestas no las vamos a poder reducir. O sea, si tú tienes un paciente así, no lo vas a poder reducir como tú reducirías una luxación, porque puedes hacer que el filo de este hueso rebane alguna otra arteria que se encuentre por acá, o que desplaces todavía más fragmentos de hueso resultado de la misma fractura y que se metan todavía a distancias más largas. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer va a ser estabilizar al paciente. ¿De qué manera? Manejo de líquidos, manejo del dolor y obviamente vamos a tener que llamar al servicio de traumatología y ortopedia para que lo valore y por lo general estos pacientes van a terminar recibiendo su manejo en quirófano. De entrada, ¿por qué? De entrada van a tener que hacerse un lavado quirúrgico para poder eliminar la mayor cantidad de residuos. Por el mismo traumatismo, por ejemplo, un golpe que haya llevado acá, puede que incluso haya pedazos de tierra que estén metidos hasta el interior de las fascias. Por lo tanto, va a ser muy importante que se haga un lavado quirúrgico a fondo para poder reducir lo más posible, no solo el riesgo de infección, sino el riesgo que hayan quedado ahí agentes extraños. Imagínense que a lo mejor quedó un pedazo de vidrio por acá metido y nunca lo pudimos ver. Entonces, lo ideal es que se haga bajo anestesia y en un quirófano. Obviamente, también muchas veces esos pacientes van a ocupar como tal colocación de placas, de clavos, de metal, material de osteosíntesis para que puedan tener una resolución adecuada, ¿sale? Así que pues prácticamente todos los pacientes que lleguen con fractura expuesta jóvenes van a terminar en quirófano, ¿sale? Ahora, ¿qué otra situación compromete la extremidad en síndrome compartimental? ¿Qué es un síndrome compartimental? Bueno, se supone que ustedes ya saben que los músculos se encuentran envueltos por un tejido conjuntivo que se conoce con el nombre de aponeurosis. Las aponeurosis por lo general juntan grupos de músculos y si se dan cuenta, en los espacios que hay entre músculos y músculos, acá quedan como cavidades donde pasan los vasos sanguíneos y los nervios. Un síndrome compartimental se le llama cuando por alguna causa, ya sea un aumento de la cantidad de líquido que pasa por acá o ya sea por un traumatismo, hay un aumento de la presión en esta cavidad que hay entre músculo y músculo y esa misma presión hace que los vasos sanguíneos y los nervios queden apachurrados y que no puedan funcionar correctamente y por lo tanto no puedan transportar la sangre a los grupos de músculos que hay de acá para más adelante, ¿sale? Por lo tanto, su definición como tal va a ser un aumento de la presión dentro del compartimiento músculo óseo aponeurótico que provoca una isquemia y una subsecuente necrosis. ¿En qué partes va a ser más común el síndrome compartimental? En los sitios donde exista más masa muscular. ¿Y cuáles van a ser esos sitios? Pierna, antebrazo, pie, región glútea y muslo. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Pues si yo les estoy diciendo que está comprimiendo vasos sanguíneos y nervios, pues de entrada va a haber déficit neurológico. El paciente te va a decir que le cuesta trabajo percibir, que siente acalambrada la extremidad, que no siente mucho las sensaciones. El paciente también puede llegar a tener alteraciones para poder mover esas extremidades. Nuestro paciente
Puede, obviamente, si no hay una circulación efectiva, puede haber una necrosis muscular. Acuérdense que el músculo vive 6 horas nada más, así que si pasa de esas 6 horas va a haber una necrosis y un músculo que ya se necrosó ya no se puede recuperar, así que vamos a tener que cortar, o sea, se va a mochar, o sea, tener que amputar a ese paciente. Siguiente, nuestro paciente puede tener contractura isquémica, es decir, como resultado de la falta de sangre, puede que esa parte de, imaginemos por ejemplo que acá que el síndrome compartimental afectó este grupo de músculos, nuestro paciente puede que tengan los dedos muy tiesos, que ya no los pueda mover. ¿Por qué? Porque precisamente en un intento de ahorro de energía, los músculos van a entrar en un estado de contractura. Siguiente, puede haber infección. ¿Por qué? Porque como ya no hay suficiente circulación, ya no está funcionando bien el sistema inmunológico de estas partes y si hubo una herida de por medio, esta herida puede contribuir a una infección con muchísima mayor frecuencia que en otras circunstancias. Consolidación retardada. Si a lo mejor yo tenía fracturado por aquí un hueso, si tengo un síndrome compartimental, no le está llegando suficiente sangre a ese hueso y también por lo tanto va a ser un hueso que va a tardar mucho más en pegar correctamente. Y por último, amputación. Si tu paciente está más de 6 horas con su síndrome compartimental y es un síndrome compartimental que está afectando una buena extensión de la extremidad, lamentablemente va a tener que amputarse dicha extremidad una vez que ya haya llegado a una fase necrótica. Acá tenemos otra ilustración de lo que es el síndrome compartimental. Como pueden apreciar, en este caso en la extremidad inferior, en los espacios que hay entre el hueso tibia y el peroné, van a estar los músculos y estos músculos van a estar envueltos por aponeurosis y los espacios entre aponeurosis van a formar compartimentos. Y en síndrome compartimental ocurrirá cuando estos músculos aumenten la presión y estén reduciendo el paso de los elementos, por ejemplo la sangre, de lo que pasaba en los compartimentos, ¿vale? Como pueden ver acá, si siguen el trayecto de las flechas. Ahora, ¿qué vamos a evaluar del síndrome compartimental? Primero, ustedes deben de comprender que absolutamente todo traumatismo de la extremidad, desde un puñetazo hasta cosas mayores, puede causar un síndrome compartimental. Incluso el hecho que yo, por ejemplo, me quede dormido, no sé, estaba muy cansado y me quedé dormido y todo mi cuerpo quedó apachurrado sobre mi pecho, sobre mi espalda. Si estuvo muy apachurrado, me puede dar un síndrome compartimental solamente por eso. Me dormí, no me di cuenta y mi brazo quedó atrapado debajo del cuello de alguien más. También me puede dar un síndrome compartimental. No es frecuente, obviamente. Si no, imagínense, ¿no? Todos los esposos recién casados tendrían síndrome compartimental, las esposas también. Pero puede llegar a pasar. Sin embargo, ¿en qué situaciones son donde ahí sí hay mucho riesgo que te pase? Primero, fracturas de tibia y antebrazo. Siguiente, lesiones que están mal inmovilizadas. A la hora que ustedes estén colocando un vendaje, el vendaje debe de ser firme, pero tampoco debe de estar cortando una circulación porque puede causarme precisamente un síndrome compartimental. ¿De qué manera me voy a dar cuenta que mi vendaje está muy apretado? El propio paciente me va a decir, oiga, señorita, señora enfermera, siento hormigueo en mis dedos, ¿eso es normal? Pues obvio no es normal, quiere decir que tu vendaje está muy apretado y si sigue así mucho tiempo le puede dar síndrome compartimental al paciente. Siguiente, el aplastamiento. Las lesiones por aplastamiento no únicamente pueden causar rhabdomiólisis, sino también pueden causar síndrome compartimental. Siguiente, presión externa localizada y prolongada. Como yo les digo, la clásica parejita que se quiere dar amor y que mete su brazo debajo del cuello de alguien más y el brazo queda ahí atrapado y a la mañana siguiente, uy, síndrome compartimental. Quemaduras. Las quemaduras pueden, precisamente por la movilización de los líquidos intersticiales, por la pérdida de la barrera de la epidermis, pueden condicionar aumentos de la presión y con su consiguiente síndrome compartimental. Y siguiente, ejercicio excesivo. Si ustedes son personas o sus pacientes son personas que entran macizo en ejercicio y sobre todo no son conscientes que deben de cargar hasta cierto límite de peso, les puede dar síndrome compartimental precisamente porque el músculo puede llegar a contraerse tanto que puede llegar a aumentar la presión precisamente de esos compartimentos. Así que sí,
Muchas veces aquellas personas de gimnasio que cargan demasiado peso terminan con síndrome compartimental. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de síndrome compartimental? En ATNS nos menciona 5. Primero que nada, un aumento mayor de dolor a la sensibilidad frente al estímulo. Por ejemplo, si yo tengo un síndrome compartimental a la altura de mi antebrazo, a la hora que yo me esté acariciando lo que va a ser precisamente mi dorso de la mano, me va a doler. Voy a tener como que mucho dolor en esa parte y me va a sacar de onda porque voy a decir, es que raro. No veo otra alteración, no entendería por qué te duele tanto tu mano. Siguiente, tensión palpable del compartimento. Ustedes, por ejemplo, imaginemos que la lesión ocurre acá. Si ustedes palpan esta región de la pantorrilla, si es que fue una lesión del compartimento posterior, van a notar que está muy dura, ¿sale? Y es precisamente porque es el aumento de la presión que hay ahí. Siguiente, asimetría de los compartimentos musculares. El mismo aumento de la presión va a hacer que se haga como que un poco más boludo en dado que está sufriendo el síndrome compartimental, de tal manera que, por ejemplo, si acá lo comparamos con otra pierna, la otra pierna se va a ver delgada y normal y esta se va a ver más voluminosa. Siguiente, dolor a la elongación pasiva de los músculos comprometidos, es decir, tú no vas a intentar traccionar esos grupos de músculos y le va a doler bastante. Y por último, trastornos de la sensibilidad. El paciente te puede referir desde que siente un hormigueo hasta que ya no siente de plano la extremidad. Ahora, también hay otras manifestaciones como por ejemplo la alteración de los pulsos y de llenado capilar. Sin embargo, cuando ustedes ya notan en un paciente con síndrome compartimental que ya hay alteración de los pulsos o ya hay alteración del llenado capilar, quiere decir que tu paciente ya lleva bastantes horas con ese síndrome, ¿sale? Así que no me tengo por qué esperar hasta que aparezca esto para hacer la sospecha diagnóstica y darle un manejo correspondiente. Siguiente, el manejo. ¿Qué manejo le vamos a dar a estos pacientes? Primero que nada, si el paciente tiene un yeso, tiene un vendaje puesto, lo primerito que voy a hacer va a ser retirarle toda clase de material que esté comprimiendo la extremidad que está afectada. Una vez que yo retire ese material, le voy a pedir a mi paciente que se permanezca en la observación y a cabo de la media hora o una hora después voy a volver a valorarlo. Si el paciente sigue presentando los mismos datos, no hay mejoría, ni modo. Voy a tener que llamar a cirujano para que haga un procedimiento que se conoce como fasciotomía. Es decir, ¿de qué manera puedo aliviar la presión? No queda de otra más que agarrar un bisturí y cortar de la piel hacia adentro hasta finalmente acceder al compartimento y que de esta manera todo ese aire que estaba acá atrapado o todo ese líquido que estaba condicionando un aumento de la presión se libere y de esta manera en la presión del compartimento se reduzca y se restablezca otra vez el flujo sanguíneo, ¿sale? Obviamente esto lo tiene que hacer ya sea un traumatólogo o un cirujano general. Ahora, una vez que ya abarcamos lo que son las patologías que pueden poner en riesgo la extremidad, ahora vamos a ver las generalidades de la inmovilización. Como ya habíamos visto previamente, bueno, permítanme un momento. Como ya habíamos visto previamente, las lesiones, cuando ponen en peligro la vida, no las vamos a atender en ese momento. Sin embargo, cuando se trata de situaciones donde digo, bueno, en ABCDE ya salió normal, bueno, entonces ahora sí, vamos a la evaluación secundaria y si mi paciente tiene una fractura, tiene una fractura no expuesta, tiene una luxación, voy a tener que inmovilizar. También, si voy a transportar a un paciente y yo veo que tiene un brazo roto, una pierna rota, antes de que se suba a la ambulancia, ya debe de ir inmovilizada esa extremidad. Por lo general, como ustedes vieron en el tema anterior de técnicas de inmovilización como tal, ustedes vieron que cuando los pacientes son transportados usan la tabla larga. Esa tabla permite no únicamente inmovilizar lo que es la columna, sino también las extremidades. Así que en cierta parte ayuda mucho para que se pueda hacer la inmovilización ya adecuada al paciente. Ahora, ¿de qué manera vamos a hacer la inmovilización en el contexto de urgencias? Vamos a usar una férula. ¿Qué es una férula? Una férula es una superficie resistente que permite la inmovilización de una extremidad. Y créanme que pueden hacer ustedes férulas con lo que se puedan imaginar. El único requisito que necesitan es
tener unas vendas o tener tela que me permita mantener la férula en su lugar y tener la férula como tal, que puede ser desde periódico, una tabla, un pedazo de papel Kodak, no sé, un iPad que tengan perdido por ahí que ya no sirva, cualquier cosa que tenga forma de tabla y que sea resistente lo pueden usar, ¿sale? Y una vez que ustedes ya pusieron la férula, tienen que revisar en estado neurovascular, porque a veces igual, así como pasa con el vendaje, al poner la férula, se les puede ir un poquitito en la mano y pueden hacer que esté muy apretada y al final les va a terminar dando síndrome compartimental a su paciente, ¿sale? Así que al final pues le puede ir peor. Ahora, para ver la colocación de los principales tipos de férula, les dejo con el siguiente video que es bastante explicativo, ¿sale? Bueno, y de esta manera, chicos, terminamos lo que es el tema de traumatismo de las extremidades. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben, me pueden mandar un mensaje a mi número personal. Y espero que se le estén pasando muy bien. Hasta luego, chicos. Pasen un excelente día.